sabía cómo ponerle el nombre a esta enseñanza, a esta predicación, porque capaz que viene a ser una continuación del mensaje dominical anterior. Ahí habíamos hablado acerca de la vida de los hijos de Dios, cómo debe ser, y nos centramos más en la conducta del cristiano, donde nos hablaba de que por nada estemos preocupados. Entonces el cristiano debe confiar de que tiene a Cristo en su corazón y que en Él puede depositar sus cargas, sus angustias, sus temores, y eso hace que nosotros caminemos sin preocupación. Mirábamos que también una de las características de la vida del Hijo de Dios era glorificar al Señor en todo lo que hacemos. Glorificar es darle honra al Señor con nuestra obediencia, con nuestra conducta ante los demás, obediencia al Señor, obediencia a la palabra, sujetos también a las diferentes autoridades de aquí de la tierra, como también a las autoridades espirituales que son la iglesia y por ende nuestra cabeza, que es el Señor Jesús. Y hablaba también de que nuestra forma de vivir ya no era para nosotros mismos. Las escrituras que habíamos utilizado nos daban claridad de mirar que ya no vivimos para nosotros mismos, sino para el Señor. Y entonces al vivir para el Señor, estaríamos nosotros también asegurándonos una protección, una provisión y un cuidado especial de parte del Señor. Habíamos visto que también era dar fruto, aprender a dar fruto en nuestra vida. Pero ahora yo encontré en la versión de la nueva traducción, la traducción del lenguaje actual, en 2 de Pedro 1, del 3 al 11, vamos a estar hoy revisando. Usted puede tener en la Reina Valera, lo puede también ahí siempre comparar y hacer un paralelo con las escrituras de la versión que tenga, pero aquí yo voy a utilizar la traducción del lenguaje actual, 2 de Pedro del capítulo 1, versículos 3 al 11. Miren lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Dios utilizó su poder para darnos todo lo que necesitamos y para que vivamos como Él quiere. Dios nos dio todo eso cuando nos hizo conocer a Jesucristo. Por medio de Él nos eligió para que seamos parte de su reino maravilloso. Yo quisiera que preste toda su atención, porque si usted acoge el tesoro, la perla de la palabra de Dios, le va a bendecir y vamos a ser muy, muy transformados y mucho más en este tiempo. Mire lo que está. En primer lugar, yo saqué de aquí el tema, ¿no? No sabía de dónde, cómo llamarlo, si era la segunda parte de la vida del cristiano, pero en esta parte me llamó la atención, para que vivamos como Él quiere. Entonces ese fue el nombre del mensaje de hoy: la vida que Dios quiere que llevemos, vivir como Dios quiere. Ese es el mensaje que lo hemos llamado, titulado ahora. Analicemos cada uno de los versículos. Yo pienso que cada frasecita tiene algo que decirnos. Porque esta escritura dice que Él quiere que vivamos de una vida diferente y Él ya nos ha dado todo lo que necesitamos. Y cuando habla de este todo, entonces quiere decir, el Señor nos dio el aire que respiramos, el Señor nos dio una casa, el Señor nos dio un lugar donde reposar nuestra cabeza, nos dio también un trabajo si estamos teniendo un trabajo, si estamos estudiando, Él nos dio el estudio. Nos está hablando de que toda la provisión también Él nos ha estado dando. No podemos decir que nada nos puede faltar, porque Él nos ha dado todo. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros le decimos, pero Señor, yo miro escasez? Cuando yo miro escasez es porque de pronto estoy dando a conocer un poco de mi inconformidad, porque nadie se
se está conformando con lo que Dios nos da, o trae contentamiento al corazón con todo lo que Dios nos ha dado. Imagínense, por ejemplo, el apóstol Pablo, él decía que le había orado al Señor, como algunas veces, creo que 3 veces, él había pedido al Señor que le quite ese aguijón de la carne que lo llama la Escritura. Y ese aguijón, por muchos estudiosos de la Biblia dicen que él tenía un problema en los ojos, él tenía problemas de lagañas, entonces era muy lagañoso y la gente le repudiaba un poco. ¿Por qué? Porque eran esas lagañas como pus que le salían de los ojos. Le pedía a Dios que le sane. Entonces, ¿cómo podría él decir, pero Señor, tú dices en tu palabra que tú nos has dado todo, pero a mí no me has dado sanidad? Podría haber dicho el apóstol Pablo. Pero ¿sabe qué? El Señor le respondió: bástate en mi gracia. Entonces, ¿qué quiere decir el Señor con esto? Yo te voy a dar todo lo necesario para que tú vivas y para que tú estés creciendo en mi conocimiento. Y entonces yo puedo mirar aquí también que hay mucha gente que puede decir, pero otros hermanos de la iglesia aún no diezman, no ofrendan, y les veo que están teniendo prosperidad, y les digo, yo diezmo y ofrendo y estoy teniendo escasez. Mire, el punto aquí es tener un corazón contento con todo lo que Dios nos ha dado. Y entonces, cuando crecemos y estamos teniendo ya una madurez espiritual, Él nos va a dar lo suficiente y aún de sobra, hasta que sobre y abunde, como también dice otra parte de las Escrituras. Miremos aquí la convicción que usted y yo debemos tener. El Señor ya nos ha dado todo, no nos hace falta absolutamente nada. Ahora, no solamente se le refiere en esta escritura a las cosas materiales, se está refiriendo a las cosas espirituales. Y son 2 cosas espirituales las que ya también el Señor nos ha dado. Un poder para ser transformados, para poder renacer en el Espíritu. No solamente tenemos la vida aquí física, sino también hemos sido renovados. Cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, nos dio un poder de regeneración. Él nos comenzó a regenerar un nuevo nacimiento, y ese nacimiento es el nacimiento espiritual. Y otra de las cosas que Dios nos dio es darnos poder y señorío sobre el pecado. Antes el pecado se enseñoreaba de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? El pecado tomaba control de nosotros. Ahora, en Cristo, nosotros podemos tomar control del pecado y decir, no, y ya no voy a meterme en esto, ya no voy. Antes, yo dependía del vicio, dependía de mi hábito pecaminoso, y ahora ya no. Entonces, Él nos ha dado ya todas las cosas. No podemos decir que no nos ha provisto de todo lo necesario para vivir como Dios quiere. Mi pregunta aquí sería, ¿cuántos quieren vivir como Dios quiere? Ahora, no podríamos decirle, Señor, pero si el fulanito o a la fulanita, al hermano, o a mi amigo o a mi amiga, le has dado esto y a mí no me has dado. No, la Escritura dice que ya nos ha dado todo lo necesario para vivir como Él quiere. Ahora, Dios nos dio, dice, todo eso cuando nos hizo conocer a Jesucristo. ¿Desde cuándo tenemos todo? Entonces, desde que acepté a Jesucristo en mi corazón, desde que le dije al Señor Jesús, quiero que seas mi Señor, quiero que seas mi dueño. Desde ese momento el Señor me dio todo lo necesario para vivir como Él quiere que vivamos. Entonces, desde el momento que acepté a Jesucristo en mi corazón, yo ya he obtenido todo. Y algunas de las cosas que no las he recibido, ¿saben por qué es? Por falta de fe. Y eso también es otro de los aspectos. Muchas veces no le creemos a Dios que tenemos la autoridad espiritual como para poder obtener todo lo necesario. También, entonces, si yo no le creo a Dios, entonces esta palabra no va a ser una realidad a mi vida. Ahora, ¿qué más dice? Por medio de Él, de Jesucristo, al que cuando le conocimos, nos eligió
para que seamos parte de su reino maravilloso. Aquí la palabra que debe a usted y a mí hacernos saltar de alegría es que Él nos eligió. Porque de pronto, humanamente, podemos nosotros darnos cuenta o acordarnos de todas nuestras debilidades o todos nuestros pecados o las cosas que hicimos, las cosas que de pronto nos avergüenzan, y de pronto pienso yo que eso es lo que hace que Dios no me responda a mis oraciones. Todas las acciones anteriores que yo había hecho hace que Dios de pronto no me responda como si le responde al fulanito o a la fulanita. ¿Saben qué? La parte clave de esta escritura es que Él nos eligió. ¿Creen que Dios nos conoce? Nos conoce totalmente. Nos conoce cómo hablamos, cómo pensamos y qué es lo que hacemos. Y aún así, Él también conoce todo lo malo que hicimos. Pero aún así, Él nos eligió. Por eso estamos aquí. Ahora, pero en un proceso de crecimiento. Sí, porque Él quiere que sea parte de su reino maravilloso. Él eligió a usted. Ahí ponga su nombre, por medio de Él, de Jesucristo, me eligió a mí, Jaime, a mí, Juan, a mí, Israel, a mí, Axel. Me eligió a mí, con todas mis debilidades. Él me eligió, Él nos eligió. Vamos al siguiente versículo. Dice, además nos ha dado todas las cosas importantes y valiosas que nos prometió. Y aquí ya nos debemos centrar un poquito. ¿A qué se refiere? Porque si ya nos ha dado todas las cosas, Él dice que también nos ha dado cosas importantes y valiosas. ¿Ustedes se acuerdan cuál era la promesa que el Señor Jesús les dio a los discípulos? ¿Cuál fue la promesa? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Entonces, nosotros tenemos el Espíritu Santo de la promesa que nos fue prometido, y entonces tenemos todo para vivir como le agrada al Señor, para ser siervos capacitados de Él. Él quiere utilizarnos a nosotros, Él quiere utilizarle a usted, me quiere utilizar a mí. Mire, yo no perdí tiempo. Aquí hay dos personas, ¿sí? Una persona, no sé si sean matrimonio, pero los dos nos atendieron. Una persona, la señora se llama Rosita y el esposo se llama Juanito. Y hoy estuvieron aquí en la parte de atrás, como todavía no comenzaba. Entonces yo me fui a evangelizarles. Le fui a decir, mire, ustedes están invitados a nuestra reunión. Siempre tenemos la necesidad de escuchar el mensaje de Dios. Yo quiero decirles, miren, ustedes no solamente son como dueños de este lugar, pero quisiera que sepa también que las puertas a nuestras reuniones, ustedes pueden entrar como en su casa, tomen asiento y escuchen. Y yo le voy a decir, ¿saben qué? Se sorprendieron porque pueden decir, ¿cómo es que a nosotros, los que hacemos la limpieza, nos están invitando? No, nosotros no debemos hacer ninguna acepción de personas. Entonces, hermanos, en ningún momento debemos dejar de ser siervos del Señor. Si ustedes están teniendo una relación o comparten con personas, amigos, amigas, compañeros, quienes sean, jefes o también empleados suyos, si es que así es su condición, siempre hablemos del Señor, porque Él quiere que nosotros estemos siendo sus siervos. Él quiere utilizarnos como instrumento. Pero miremos lo que me está queriendo decir. También está escritura. Él me ha dado el Espíritu Santo, me ha dado también todos los dones, porque dice que Dios dio dones a los hombres. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Dios. Entonces nos dio dones. No podemos decir que no tenemos lo necesario. Él nos ha dado lo que necesitamos. Solamente es creerle. Y eso ya no depende mucho de Dios.
Aunque si le pedimos al Señor que nos aumente la fe, nos va a aumentar la fe. ¿Sí? ¿Se acuerdan como ese papá que dijo, Señor, sé propicio a mi fe? Entonces, ayúdame en mi fe, ayúdame a creer. Pero eso es parte nuestra, creerle a Dios. Sin creerle a Dios no le agradamos. Pero si le creemos, entonces ahí estaremos obteniendo todos los beneficios y toda la bendición necesaria. Mira entonces acá lo que está diciendo, que nos ha dado estas importantes y valiosas promesas que Él nos había hecho anteriormente. Por medio de ellas, ustedes podrán ser como Dios. Cuando dice que podrá ser como Dios, está diciéndonos nada más que participamos de su naturaleza divina. Si antes como humanos sin Cristo solo participábamos de una naturaleza humana pecaminosa, ahora en el Señor, cuando recibimos a Jesucristo y nos hizo nacer de nuevo, entonces participamos de una naturaleza divina, de una naturaleza santa. Y entonces usted puede llamarse como delante de Dios y de los demás, de la iglesia, yo soy santo, yo soy santa. Ustedes pueden decir con toda la libertad, porque ahora ustedes participan de la naturaleza divina de Dios. Y no como la gente pecadora, dice, de este mundo. Entonces ya hemos salido de ahí, ya no somos de ellos, porque los malos deseos de esa gente destruyen a los demás. Ahora, los malos deseos de la gente destruyen, dice, a todas las personas, sí, que nos rodean, que nos relacionamos. Ahora, la pregunta sería aquí al revés, porque los malos deseos destruyen. Ahora, si yo tengo la naturaleza divina, poder ser como el Señor Jesús, entonces los buenos deseos, ¿qué harán a la gente? Si los malos deseos destruyen, los buenos deseos, ¿qué deberían hacer? Construyen, edifican. Entonces necesitamos entender cómo es esta vida a la cual el Señor nos ha llamado. Una vida de acuerdo a su naturaleza. Entonces yo puedo ser como Jesús, mi hermano mayor, el primogénito. Para esto apareció el Hijo de Dios, dice, hablando de Jesucristo, para deshacer todas las obras del maligno. Ahora, usted y yo somos hijos de Dios. Entonces, ¿para qué apareció usted? Para deshacer las obras del maligno también. Para deshacer las obras. Vamos al versículo 5. Por eso, mi consejo es que pongan todo su empeño. Miren, el consejo del apóstol Pedro estaba haciendo a los cristianos y a los discípulos de ese tiempo, a quienes eran destinatarios de la carta a la que él estaba escribiendo. Pero ahora, esta carta que escribió el apóstol Pedro, el Señor lo hizo palabra de Dios para nosotros, para que nosotros seamos instruidos y capacitados en su palabra. Y entonces quien aquí me da el consejo es el Espíritu Santo. Quien le está dando a usted el consejo es el Espíritu Santo. Dice, por eso mi consejo, dice el Espíritu Santo, es que pongan todo su empeño. O sea, que nos ocupemos de él, no importa los tiempos. Sí, más bien ocuparnos en primer lugar, dar una prioridad. ¿A qué? A afirmar su confianza en Dios. Y ese es el tiempo de pensar. ¿Cuántos creen que Dios es sanador? A ver. Amén. ¿No es tiempo entonces de confiar en Dios? Por eso dice, pongamos todo nuestro empeño en afirmar nuestra fe, nuestra confianza en Dios. ¿Cuántos saben que Dios es protector? Amén. Él es nuestro pronto auxilio, Él es nuestro alto refugio, Él es la torre de refugio, como dice la Nueva Traducción Viviente en Isaías 25:4. Sí, ahí está diciendo el nombre de nuestra congregación es el nombre de Jesús, torre de refugio. En Él nos refugiamos, Él nos guarda y Él nos está cuidando. Ajá. Entonces, después de aconsejarnos del Espíritu Santo, de poner todo el empeño, está diciendo después acá,
Esforzarse por hacer el bien, después de buscar la confianza, de afirmar mi fe, afirmar mi confianza, que mi corazón esté completamente confiado en Dios, debo esforzarme para hacer el bien, no para hacer el mal. Yo sé que, hermanos, hay personas que nos juzgan, que nos rechazan, que nos ofenden, que nos lastiman, que quieren ponernos el pie, hacernos tropezar. Sí, todos tenemos eso, pero eso no nos justifica el poder proceder mal o proceder como ellos proceden con nosotros. Más bien nosotros deberíamos pagar bien por mal, no mal por mal. Eso lo conocen, que dice la Escritura. Entonces, esfuércense. ¿Qué es esfuerzo? Entonces es poner nuestras fuerzas para hacer el bien, poner también nuestro para procurar conocer mejor a Dios. ¿Cuántos quieren conocer más a Dios? Amén. Ahora procurar. Sí, entonces no me está diciendo solamente desee, sino es una acción. Mi deseo es conocer más a Dios, entonces voy a poner mis acciones, entonces voy a tener tiempos para la lectura de la palabra, tiempos para la oración, para doblar mis rodillas, tiempos para estar en intimidad con Dios, tiempos para evangelizar. Tiempos para también hacer mis buenas obras, que me está diciendo acá que haga también el bien. Procurar, no solamente desear. Vamos al versículo 6, ya vamos a ir terminando. ¿Cuánto nos faltan? 5. Y dominar sus malos deseos. Además deben ser pacientes, entregar su vida a Dios. Ahora, dominar sus malos deseos parecería que no debería estar aquí, porque si está hablando de cristianos, está hablando de santos. No, aún los santos tienen malos deseos. Aún nosotros podríamos estarnos, claro, esa persona me lastimó, me ofendió, entonces yo también voy a mirar cómo me desquito. Hay malos deseos. Hay malos deseos, hay una intención en nuestro corazón que nace de la naturaleza anterior, de la naturaleza pasada, de la naturaleza pecaminosa. Esa es la que nos hace tener malos deseos. Juzgar, de pronto reprochar, reclamar a las personas que en algún momento nos lastimaron, quitar esos malos deseos. ¿Verá que dice solo malos deseos? En la otra era acciones malas. Aquí entonces quiere decir que no solamente dejemos de hacer lo malo, pero también me está diciendo que deje de pensar en hacer mal. Porque hay deseos interiores de hacer el mal. Y podríamos ahí poner varios ejemplos que usted mismo puede imaginarse. No, de pronto no ha visto cuando está con el control remoto de la televisión y está pasando y mira una escena de desnudos, lo que sea, no le da ganas de dejarla ahí y quedarse. Usted quería ver noticias y se quedó viendo. Malos deseos. Entonces, aquí me está diciendo dominar sus malos deseos. Entonces decir, no, voy a cambiar a noticias o a deportes, lo que sea. Además deben ser pacientes. Aquí está hablando de un fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza. En una de las versiones, en lugar de templanza, le ponen dominio propio. Y yo estuve estudiando a ver si era lo mismo dominio propio que templanza. Y templanza solamente se refiere al control de nuestros deseos sexuales. Solo habla de eso, y hay veces que de pronto no tenemos dominio propio aún de los deseos sexuales, aún si somos casados, aún si con nuestro mismo cónyuge. Pero aquí nos está diciendo en el fruto del Espíritu Santo, cuando habla de templanza, está hablando de tener
dominio sobre esa área sexual. Y dominio propio, en cambio, implica más apertura en cuanto a las acciones, de dominarme en mi deseo de no llegar a casa, sino dormir en donde mis amigos, no sé, y faltar a los límites, a las disciplinas de la casa. Cantidad de cosas que puede quedar en dominio propio. Podríamos hablar también de deseos, obviamente, de hacer daño a los demás. Pero aquí en esta escritura me está diciendo una parte del fruto: ser pacientes. Está hablando de tolerancia, está hablando de aprender a soportar a la gente que puede estarnos ofendiendo, la gente que puede estar queriendo nuestro daño, aún a las personas que simplemente nos caen mal. Debemos aprender a soportar. Y también aquí, cuando habla de paciencia, habla de esperar en Dios. Si Dios lo ha prometido, si Dios le prometió algo, si Dios le habló una palabra a usted en lo íntimo, en su relación con Dios, ahí le habló el Señor. Entonces simplemente espere pacientemente que lo que Dios ha prometido, Él se cumplirá. Eso se cumplirá. Entregar su vida a Dios, está hablando aquí. Bien, vamos a continuar. Estimar a sus hermanos en Cristo y sobre todo amar a todos por igual. Aquí me puedes llevar a otra escritura donde dice que debo estimar a los demás como a superiores a mí mismo. Así debo yo relacionarme con las personas y hacerle que la otra persona sea más importante que mí. No importa que así la gente me esté diciendo, pero si tú eres una persona de autoridad, ¿cómo es que le tratas así? Miren, se les acababa de decir. Las personas con las cuales hablé, de las que se encargan del mantenimiento de todas estas instalaciones, se sorprendieron porque me dirigí a ellos como personas importantes y valiosas. Entonces, necesitamos y mucho más estimarnos entre nosotros como hermanos en Cristo. Y sobre todo, dice, amar a todos por igual. A todos por igual, no al que me saluda nada más. Al que no me saluda, entonces allá es de lejitos, ¿no? Aquí me está diciendo a todos por igual. Porque si amas a quienes te aman, ¿qué mérito tenéis? Así dice la Escritura, el Señor Jesús. Porque si haces bien al que te hace bien, ¿cuál es el mérito que tienes? La cuestión es amar al que también no te ama y hacer el bien al que te está haciendo mal a ti. Entonces eso es lo que nos dice. Segunda de Pedro 1:8. Si ustedes conocen a Jesucristo, harán todo eso y tratarán de hacerlo cada vez mejor. Así vivirán haciendo el bien. Creo que no necesita mucha explicación. Porque si me está diciendo aquí, si ustedes, los que estamos aquí, todos, si todos nosotros conocemos a Jesús, entonces harán todo eso, todo lo anterior, hasta el versículo 7. Y tratarán de hacerlo cada vez mejor. Entonces habla de un perfeccionamiento. De una vida que cada vez crezca. Que cada vez sea perfeccionado. Y entonces así, aquí viene ya como producto. No solamente de un esfuerzo, ¿no? Sino como un resultado. Si yo hago todo lo que hemos hablado hasta aquí y trato de hacerlo cada vez mejor, entonces dice como fruto, como resultado, como consecuencia, es que yo viviré siempre haciendo el bien. Versículo 9, pero quien no lo hace así es como si estuviera ciego y olvida que Dios le ha perdonado todo lo malo que hizo. Nuevamente, pero quien no lo hace así es como si estuviera ciego. ¿Por qué pondría porque es como si estuviera ciego? ¿Por qué no puso otra palabra más bien? ¿Por qué no le calificó diferente?
¿Por qué le diría que es ciego? ¿Saben por qué? Porque la palabra es luz. Y si yo no me doy cuenta que la palabra es luz, entonces es porque estoy teniendo problemas de visión. Estoy teniendo problemas en mis ojos. O como dicen en la costa, estoy teniendo problemas en las vistas. En las dos vistas. En las dos vistas. Sí, me está hablando esto. Y dice, y olvida que Dios le ha perdonado todo lo malo que hizo. Entonces, si yo vivo de acuerdo a mi manera, no de acuerdo a la instrucción bíblica, me está diciendo que yo no he entendido que Dios me ha perdonado, que ya no le debo nada, que yo ya estoy a cuentas con el Señor, que el Señor ya ha extendido su favor, su misericordia y su gracia. Eso me está diciendo, que me olvido de que Dios me ha perdonado. ¿A cuántos de los que estamos aquí Dios nos ha perdonado muchísimos pecados? Amén. No nos olvidemos. ¿Cómo no nos olvidamos? Viviendo de la manera que nos está queriendo, viviendo de la manera que Dios quiere, que ese es el tema de hoy. Versículo 10, hermanos, Dios los ha elegido para formar parte de su pueblo. Y si quieren serlo para siempre, deben esforzarse más por hacer todo esto. De este modo nunca fracasarán en su vida cristiana. Yo creo que su deseo y el mío es nunca fracasar, por supuesto. Pero me está diciendo que hay una manera de lograrlo. ¿Cómo la manera de lograrlo? Siempre esforzándome por hacer todo lo que hoy el Señor nos ha enseñado. Él nos ha escogido para ser parte de su iglesia. Pero no quiere que sea solo temporal, que su participación en la iglesia sea solo momentánea, sino para siempre. Y si quieren serlo para siempre, deben esforzarse. De ese modo nunca fracasarán en su vida cristiana. Y el último. Y Dios con gusto, esto cierra con broche de oro este mensaje del apóstol Pedro. Y Dios con gusto les dará la bienvenida en el reino de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, quien reina para siempre. Entonces hay un reino aquí en la tierra durante el tiempo que vivamos, no sé si vivimos 80, 90, bueno, los años que sea. Aquí vivimos bajo el reinado de Jesucristo, pero aquí me está hablando también de que hay un reino que es para siempre, que es eterno. Por eso dice, quien reina para siempre. Entonces yo seré parte, y miren lo que hemos estado todo este tiempo de nuestras reuniones virtuales, casi en todas, no he dejado de decir algo. El Señor Jesús está por venir y necesitamos nosotros estar capacitados y preparados. ¿Para qué? Para que yo sea parte de este reino eterno. Pero necesitamos aquí reflejar esa vida que está gobernada por un rey que es Jesucristo, a través de su palabra. Si yo soy obediente a la palabra, estoy bajo el reinado del Señor. Pero no solamente voy a vivir aquí en la tierra, sino también voy a vivir hacia los cielos. Nuevamente, cada escritura que yo he estado estudiando en estos tiempos, todas me dan lugar a prepararnos para vivir eternamente con el Señor. Y mucho más en estos tiempos donde ya son los principios de dolores, ¿no? Los tiempos pretribulacionarios los que estamos hoy viviendo. Entonces, hermanos, este es el mensaje de hoy. Sí, este es el mensaje de hoy. Me gustaría que ustedes lo revisen en las diferentes versiones que tienen en su casa. Segunda de Pedro, desde el capítulo 1, desde el versículo 3 al 11. Revísenlo y miren las diferentes versiones. Ustedes van a recibir un mensaje actual,
un mensaje para este tiempo, no un mensaje que sí, porque este ya lo hemos visto, pero es actual, que necesitamos, dice que deberíamos mejorar cada vez perfeccionarnos. Entonces vamos a ponernos de pie, vamos a orar por la palabra y luego le damos un espacio a. Amado Señor, nuevamente te damos gracias. No nos ha importado, Señor, estar muy pocos aquí. Lo que nos importa es que tú estés. Señor, tú eres el invitado principal a nuestra vida. Si tú no estás, de nada serviría. Señor, gracias porque cuando tú estás presente, tú nos traes un mensaje a nuestro corazón. Tú nos estás hablando de vida, Señor, de vida en Cristo. Y nosotros te pertenecemos y nosotros estamos en Cristo y necesitamos demostrar con nuestra vida que somos tus hijos, que somos parte de tu pueblo, que somos parte de tu reino. Y Señor, gracias por tu palabra, que cada instante tu Espíritu Santo me haga acuerdo para vivir conforme a tu palabra. Reflexionanos cada día, Señor. Reflexionanos cada día. Amado Señor, damos que esta palabra que también bendiga, Señor, a las personas que van a ver a través de las redes. Las personas que se van a conectar, Señor, y van a escuchar también. Tú los bendigas, Señor. Yo oro en este instante que la presencia de tu Espíritu Santo ministre a cada corazón. Señor, que en primer lugar nos haga reflexionar cómo estamos caminando, cómo estamos viviendo, cómo estamos poniendo en práctica tu palabra. Señor, que tu Espíritu Santo nos mueva a reflexionar cuánta obediencia hay en nosotros a tu palabra, a la dirección que tú nos darás permanentemente. Mi Señor, y luego de esto, luego de reflexionar, simplemente decirte, Señor, ayúdanos con tu Espíritu Santo y ayúdanos también con nuestra fe a creer, Señor. Amado Dios, te agradecemos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, permite que esta palabra se anide en nuestro corazón y lo recordemos permanentemente. Perfeccionarnos cada día. Hoy mejor que ayer. Mañana mejor que hoy. Señor, que cada día sea mejor, que sigamos siendo perfeccionados en el conocimiento tuyo, Señor Jesús. Gracias, amado Dios, en tu nombre.